Esta es la escala CMP, siglas de compañero de trabajo menos preferido. Un instrumento creado por Fiedler en los años 60 y que permitió realizar una serie de experimentos para identificar qué tipo de liderazgo tienes, tomando como referencia quién te caía mal. La idea era poder decir con precisión qué tipo de liderazgo tenías, si eras un líder que estaba más enfocado hacia las tareas o eras un líder que estaba más enfocado hacia las relaciones. Es decir, ¿qué te importa más? Si eres un líder que le importa más que el trabajo se lleve a cabo o que la gente se lleve bien y que no se mate a golpes. Pero ¿por qué Fiedler quería hacer esto? Los años 60 fueron una época de rebeldía, de revelación, de grandes cambios sexuales, sociales. Atrás quedaba la Segunda Guerra Mundial, empezaba la carrera espacial y esta época que todos conocemos como la Guerra Fría. Esto significa que las empresas, al menos las estadounidenses, enfrentaban una época de relativa paz. No tenían que preocuparse por los problemas de hace unos 30 o 40 años. Lo que por supuesto permitió que se desarrollaran mucho más, pero al mismo tiempo que se enfrentaran a nuevos problemas. Que las empresas pudieran dedicar sus esfuerzos a sectores que no fueran la guerra permitió que se desarrollara gran parte del mercado que conocemos actualmente, tanto en productos como en servicios. Los negocios mutaban y la administración mutaba con ellos. Pero no era una mutación amigable. Resulta que entre estudiosos de la administración se estaba librando una guerra a dos bandos. Los administradores clásicos que defendían el enfoque tradicional de la administración, estas ideas que fueron propuestas por Taylor y Fayol, y una nueva facción que se estaba desarrollando con personas cada vez más interesadas en lo humano. Habían, por ejemplo, muchos psicólogos. Hablamos de la época de la administración de las relaciones humanas. Fiedler, quien había prestado servicio militar hasta el año 45 y que luego se tituló como psicólogo, sostenía que el enfoque clásico tenía un problema. Estamos empeñados en saber qué estilo de liderazgo es mejor para cada circunstancia, cuando lo que deberíamos hacer es preguntarnos cómo el líder es capaz de adaptarse a esas circunstancias. Esta última frase, el adaptarse a la circunstancia, se convertiría en el pilar fundamental de lo que hoy conocemos como la teoría de contingencia. Contingencia es la capacidad de que algo ocurra o no. La llegada de esta idea a la administración fue radical porque significaba que realmente nada era absoluto, que ninguna situación es igual a la otra y en consecuencia que las teorías administrativas realmente no son infalibles, dependen de las circunstancias. Tus objetivos, tu experiencia, si tomaste café esta mañana, qué cosa es tendencia en redes sociales, todo, absolutamente todo influye. Por lo tanto, si trasladamos esto al liderazgo, podemos concluir que un liderazgo no siempre es efectivo en cualquier situación, tendrá que adaptarse. En definitiva, que el comportamiento organizacional no es una ciencia exacta. Ahora imagínate decirle esto a un administrador científico, a un administrador de la era clásica. Tú le dices esto y le peta un ojo. Pero como Fiedler era psicólogo y no oftalmólogo, le importa muy poco la salud ocular de nuestros amigos clásicos. Así que sigue adelante y publica en el año 1964 un artículo titulado Modelo de contingencia sobre la eficacia del liderazgo, donde fundamenta su idea de que los estilos de liderazgo tienen que ajustarse a las circunstancias del momento. Por supuesto que el camino no se lo iban a poner sencillo, así que para poder demostrar esto tenía que realizar una serie de experimentos que le demostrara a los científicos, a los administradores científicos, que lo que decía tenía relación, podía comprobarse en la realidad. Pero estos experimentos tenían un problema, y era que Fiedler necesitaba medir de alguna manera cuál era el tipo de liderazgo que se estaba ejecutando. Y como no existían instrumentos para hacer esto, es donde entra el CMP, lo que te mostré al principio. La aplicación de la escala CMP es bastante curiosa porque empieza pidiéndole al gerente que identifique cuál es el compañero de trabajo con el que no se la lleva tan bien. En una lista de nombres, cuál es el menos preferido para ti. Y esto no es casualidad, tiene una justificación detrás, y es que dentro de esta escala yo te voy a pedir que identifiques cosas buenas de este compañero,
Por lo tanto, si el compañero que te estoy pidiendo que evalúes ya es un compañero que per se no es de tu agrado, aquello que tú vas a destacar se supone que es lo que más te interesa. Porque sí, puede que no te caiga bien, pero resulta que es excelente ejecutando las tareas que tú le mandas a hacer. Entonces allí ya empezamos a identificar qué es lo que realmente te importa. Puede que no te caiga muy bien, pero cuenta historias interesantes. Todo aquello que identifiques, que sea positivo, a pesar de que sea el compañero menos preferido, es valioso para esta escala. Bueno, ese compañero de trabajo, la verdad es que muy ordenado es, la verdad es que sí. No es tan puntual como me gustaría que fuera puntual, pero al menos cuando entrega el trabajo lo entrega bien hecho, que me parece absolutamente importante, aunque esa tendencia que tiene de venir desnudo a la oficina es algo que no me cuadra mucho. Luego de que se aplican todas las preguntas, se obtienen las opiniones del gerente, se aplica la escala. Esta escala, si da un número muy alto, significa que eres un líder que está enfocado a las relaciones. Si por el contrario da un número muy bajo, significa que eres un líder que está enfocado hacia las tareas. Un instrumento que, como puedes ver, es muy fácil de aplicar, es muy sencillo de hecho de entender y que tuvo muy buena aceptación, que fue lo genial. Recordemos que todo esto se está haciendo para justificar las ideas de Fiedler y poder demostrar que un tipo de liderazgo no es perfecto para todo tipo de circunstancias, que el liderazgo tiene que adaptarse. Pero claro, la cosa no es tan perfecta. La propuesta de Fiedler, su modelo de teoría de contingencia, tiene dos graves fallas. La primera de ellas es el propio diagnóstico. Sí, es cierto que tú puedes encuestar a 800 gerentes para identificar su estilo de liderazgo, pero lo estás haciendo en base a preguntas que al final del día son muy subjetivas. ¿Tu compañero de trabajo es agradable? ¿Tu compañero de trabajo es interesante? ¿Tu compañero de trabajo es amistoso? ¿Qué es ser agradable? ¿Qué es ser interesante? ¿Qué es ser amistoso? 800 personas pueden tener opiniones muy distintas sobre la propia definición de estos términos. No hay algo unificado que diga esto es agradable, porque para lo que para mí es agradable, quizá para ti no lo es tanto. Al final del día, que yo te haga preguntas sobre si alguien es agradable o no es profundamente subjetivo. Una subjetividad que, quieras o no, mancha los resultados de los experimentos. Cuando nos damos cuenta de esto, se comienza a cuestionar la objetividad de los estudios que se están llevando a cabo. De si los resultados realmente son tan fiables. Eso sin contar la segunda gran falla, y es que en una escala que va del 0 al 8, imagínate que caes en todo el centro. No te da un 2, un 3 para decir que estás dirigido hacia las tareas. No te da un 7, un 8 para decir que estás dirigido hacia las relaciones. Te da justo en la mitad. Si eres de los desafortunados que cae justo en la mitad de esta escala, te comento que para esta teoría de la contingencia aplicada al liderazgo de Fiedler, no tenemos la menor idea de qué hacer contigo. No hay una guía, no se dijo absolutamente nada al respecto sobre este tipo de perfil. Pero aunque hoy en día sabemos que la propuesta de Fiedler tiene estas fallas, lo cierto es que su idea sigue muy vigente. El hombre que le dijo al mundo que no existe una única manera de hacer las cosas, que no existe una única manera de dirigir una organización, que aunque creas que tu teoría es perfecta, lo cierto es que te tienes que adaptar a la contingencia.